Las puertas del convento se cerraban con un crujido, sellando el destino de quienes cruzaban su umbral. Para el mundo exterior, estos lugares representaban un refugio de espiritualidad y pureza. Sin embargo, en sus pasillos sombríos y claustros silenciosos se gestaban secretos que la historia intentó enterrar. A lo largo de la Edad Media, miles de mujeres fueron obligadas a tomar los hábitos, no por devoción, sino por imposiciones familiares, falta de dote o simplemente porque su destino ya estaba escrito por otros. En teoría, el convento era un santuario de castidad y penitencia, pero la realidad era muy diferente. Algunas monjas soportaban con resignación el aislamiento y la represión, mientras que otras encontraron formas de desafiar los votos impuestos. ¿Qué ocurría realmente tras los muros de estos conventos? ¿Cómo se originaron los escándalos que la Iglesia intentó silenciar? Hoy revelaremos las historias ocultas que desafiaron la imagen sagrada de la vida monástica. Si te interesa descubrir la verdad detrás de estos secretos, dale like a este video, suscríbete a Viaje Divino y activa las notificaciones para no perderte contenido como este. Y dime en los comentarios, ¿crees que los conventos eran realmente lugares de pureza o escondían más de lo que nos han contado? Las crónicas medievales, los archivos eclesiásticos y los testimonios de la época nos revelan un mundo distinto al que la historia oficial ha querido mostrar. Para entender el verdadero rostro de los conventos medievales, debemos remontarnos a su origen y función dentro de la sociedad feudal. Desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano, los monasterios y conventos comenzaron a proliferar en toda Europa. Se convirtieron en centros de estudio, producción de manuscritos y refugio espiritual. Sin embargo, también sirvieron como depósitos humanos, donde las familias nobles enviaban a sus hijas para evitar pagar dotes matrimoniales o para asegurarse de que su linaje mantuviera el poder y las riquezas. Una mujer en la Edad Media tenía pocas opciones. Si nacía en una familia de estatus bajo, sus posibilidades de ascenso social eran prácticamente nulas. Si pertenecía a la nobleza, sus padres decidían su destino, o se casaba con un hombre que fortaleciera alianzas políticas, o ingresaba a un convento. En muchos casos, esto último ocurría sin su consentimiento. Las jóvenes que entraban a la vida monástica debían someterse a un riguroso proceso de iniciación. Se les rapaba el cabello como símbolo de renuncia al mundo exterior y se les imponían estrictas normas de conducta. Se esperaba de ellas obediencia absoluta, castidad inquebrantable y una vida de oración y trabajo. Pero la realidad era mucho más compleja. Los conventos, a diferencia de lo que podría pensarse, no eran lugares de total aislamiento. En muchas regiones estaban ubicados en el centro de las ciudades o en caminos transitados, y su interacción con la sociedad era inevitable. Había visitas de clérigos, comerciantes, nobles y en algunos casos hombres que buscaban algo más que consejo espiritual. Uno de los casos más documentados es el del convento de Lilles Hall en Inglaterra. Durante el siglo XIV, este convento fue el centro de un escándalo que sacudió a la Iglesia. Documentos de la época revelan que algunas de sus monjas mantenían relaciones clandestinas con miembros del clero y aristócratas locales. Según los registros, varias de ellas llegaron a dar a luz dentro del propio convento. ¿Qué ocurría con los bebés? Se desconoce el destino de muchos de ellos, aunque algunos historiadores sugieren que eran entregados en secreto a familias campesinas o, en el peor de los casos, eliminados para evitar la vergüenza y el castigo eclesiástico. Pero no todos los conventos eran iguales. Algunos eran extremadamente estrictos y castigaban severamente cualquier infracción. Las monjas que rompían sus votos eran sometidas a penitencias brutales. Se les encerraba en celdas oscuras, se les privaba de comida y se les obligaba a realizar actos de autoflagelación. En los casos más extremos, podían ser excomulgadas y desterradas. Sin embargo, había otros conventos donde la realidad era muy distinta. En ciertas regiones, los conventos eran casi lugares de socialización, donde las monjas tenían cierto grado de libertad. En estos lugares se organizaban eventos, se permitían reuniones con personas externas e incluso se practicaban artes como la música y la literatura. Uno de los conventos más controvertidos de la historia fue el de Sant'Arcangelo di Vaiano en Italia. Se dice que, en el siglo XVII, este convento se convirtió en el escenario de orgías secretas y prácticas ocultistas. Según los informes de la Inquisición, varias monjas fueron acusadas de realizar rituales de magia negra, utilizar drogas alucinógenas y mantener relaciones con sacerdotes y nobles influyentes. El escándalo salió a la luz cuando un informante anónimo denunció lo que ocurría en el interior del convento. Como resultado, la Iglesia intervino y muchas monjas fueron arrestadas y sometidas a juicio.
Algunas fueron condenadas a prisión perpetua dentro del propio convento, mientras que otras desaparecieron misteriosamente de los registros históricos. Pero, ¿cómo era posible que estos hechos ocurrieran sin que la Iglesia los descubriera antes? La respuesta es simple. En muchos casos, los mismos clérigos participaban en estos actos. La corrupción dentro de la jerarquía eclesiástica permitía que ciertos abusos y escándalos quedaran en la sombra. Incluso en conventos más estrictos, había formas de burlar las reglas. Algunas monjas desarrollaron métodos ingeniosos para comunicarse con el mundo exterior. Se han encontrado cartas y diarios donde describían sus anhelos, sus miedos y sus intentos de escapar de la opresión del convento. En Francia, durante el siglo XVI, se descubrió que en ciertos conventos se construyeron túneles secretos que conectaban con iglesias y palacios cercanos. Estos pasadizos permitían el acceso clandestino de visitantes y facilitaban encuentros prohibidos. Uno de los relatos más impactantes proviene del convento de San Plácido, en España. En 1628 se desató un escándalo cuando se descubrió que varias monjas estaban poseídas por supuestos espíritus demoníacos. Sin embargo, una investigación posterior reveló que lo que realmente ocurría era que las monjas estaban involucradas en prácticas de seducción y manipulaban el discurso religioso para justificar sus actos. Este caso provocó un enorme debate dentro de la Iglesia. Algunos consideraban que las monjas eran víctimas de fuerzas malignas, mientras que otros sospechaban que simplemente estaban utilizando la religión como pretexto para sus deseos reprimidos. A lo largo de la historia, la Iglesia intentó ocultar estos escándalos con diferentes estrategias. En algunos casos, endurecieron las reglas dentro de los conventos, aumentando las restricciones y vigilando más de cerca a las monjas. En otros casos, simplemente suprimieron los registros y castigaron en secreto a quienes desafiaban las normas. Pero la verdad no podía ocultarse para siempre. Con el tiempo, surgieron testimonios que expusieron la realidad de lo que ocurría tras los muros conventuales. Los documentos históricos, las cartas y los relatos de testigos han permitido reconstruir estas historias y comprender que la vida monástica no siempre era tan pura como se creía. A pesar de todo, hay que recordar que no todas las monjas participaron en estos escándalos. Muchas vivieron una vida de verdadera devoción, entregadas a la oración y la ayuda a los necesitados. Sin embargo, la existencia de estos casos nos lleva a cuestionar hasta qué punto la represión extrema dentro de los conventos contribuyó a que algunos buscaran formas de escapar de esa opresión. Este es solo el comienzo de una historia mucho más profunda. En la siguiente parte, exploraremos los casos más oscuros y perturbadores de la vida conventual, desde rituales secretos hasta misteriosas desapariciones que aún hoy generan incógnitas. Los conventos medievales, además de ser centros religiosos, eran también lugares donde el poder y el miedo se entrelazaban en formas inimaginables. En muchos casos, las jóvenes que ingresaban a la vida monástica no eran preparadas para la devoción, sino para una existencia de silencio y sometimiento. Sin embargo, a medida que pasaban los años dentro de esos muros de piedra, algunas monjas comenzaron a desafiar las reglas establecidas. En esta parte, exploraremos algunos de los eventos más inquietantes y perturbadores que ocurrieron en conventos a lo largo de la historia, desde pactos secretos hasta rituales que han sido borrados de los registros oficiales. Uno de los casos más oscuros es el del convento de Louviers, en Francia, durante el siglo XVII. Este convento fue escenario de uno de los episodios más impactantes de posesión demoníaca en la historia eclesiástica. Durante varios años, múltiples monjas afirmaron estar poseídas por espíritus malignos y acusaron a sacerdotes locales de haberlas inducido a prácticas de brujería. Pero, ¿era esto realmente una posesión o había algo más oculto tras estas acusaciones? Los registros indican que algunas monjas mantenían relaciones clandestinas con clérigos y que cuando estas relaciones salieron a la luz, se recurrió a la idea de la posesión para encubrir la verdad. La estrategia era simple. Si una monja era descubierta en un acto prohibido, podía argumentar que había sido víctima de fuerzas malignas y no responsable de sus acciones. Sin embargo, el plan no siempre funcionaba. Cuando la Inquisición intervino en Louviers, las confesiones fueron obtenidas bajo tortura. Varias monjas admitieron haber participado en rituales nocturnos dentro del convento, en los cuales se decía que invocaban espíritus y realizaban actos que desafiaban todas las normas de la Iglesia. Los sacerdotes involucrados fueron ejecutados, y muchas de las monjas fueron sentenciadas a vivir en condiciones extremas de aislamiento dentro del propio convento hasta su muerte. Pero Louviers no fue el único caso donde la religión y la perversión se entremezclaban. En Italia, el convento de Sant'Ambrogio en Roma se convirtió en el epicentro de un escándalo en el siglo XIX.
se descubrió que una de sus líderes, la Madre Superiora, tenía control absoluto sobre las monjas jóvenes, sometiéndolas a pruebas de obediencia que incluían abusos físicos y psicológicos. Los testimonios recopilados revelaron que la Madre Superiora tenía una influencia tan fuerte que muchas de las monjas aceptaban sin cuestionar las órdenes más aberrantes, bajo la creencia de que desobedecerlas equivalía a condenarse eternamente. Se hablaba de encuentros nocturnos, castigos extremos y, en algunos casos, prácticas esotéricas que involucraban reliquias sagradas. La historia salió a la luz cuando una monja logró escapar y denunciar lo que ocurría dentro del convento. Este caso llegó hasta el Papa Pío IX, quien ordenó una investigación. Cuando las pruebas fueron presentadas, se intentó minimizar el impacto del escándalo, exiliando a las monjas involucradas en lugar de someterlas a un juicio público. Pero si estos escándalos resultan impactantes, hay otros que llegan a niveles aún más perturbadores. En algunos conventos, la represión extrema y la falta de contacto con el mundo exterior llevaron a situaciones inhumanas. Uno de los relatos más espeluznantes proviene de un convento en España en el siglo XVI, donde se descubrió un área oculta tras una pared de piedra. En su interior, los investigadores hallaron esqueletos de bebés. Aunque la Iglesia intentó silenciar el caso, los hallazgos sugerían que, en algunos conventos, los hijos nacidos de relaciones prohibidas eran eliminados para evitar escándalos. Los conventos tenían su propia jerarquía y sus propios métodos para encubrir lo que ocurría en su interior. Cuando una monja quedaba embarazada, a menudo se la acusaba de haber sido seducida por el diablo. En algunos casos, estas mujeres eran obligadas a someterse a prácticas extremas de penitencia que ponían en riesgo su vida. Otras simplemente desaparecían. Las desapariciones dentro de los conventos son otro aspecto que la historia ha tratado de ocultar. Se han encontrado registros de monjas que, después de haber sido denunciadas por infracciones menores, eran enviadas a celdas de castigo de las que nunca salían. Algunas fuentes sugieren que en ciertos conventos existían cámaras de aislamiento donde se dejaba morir lentamente a aquellas monjas que desobedecían las reglas. El convento de San Miguel, en México, tiene una historia particularmente perturbadora. Según documentos antiguos, en el siglo XVIII, se reportó que varias novicias fueron enviadas a un ala oculta del convento y nunca volvieron a ser vistas. No existen registros de su defunción ni de su traslado a otros lugares, lo que ha generado especulaciones sobre su destino. Algunos investigadores creen que fueron encerradas hasta morir de hambre y sed, como parte de un castigo extremo por desafiar la autoridad eclesiástica. Pero lo más inquietante es que este no es un caso aislado. En Francia, en el siglo XV, se descubrió que en ciertos conventos existían prácticas de envenenamiento para eliminar a aquellas monjas que representaban una amenaza para el orden establecido. En muchos casos, las víctimas eran monjas que habían intentado huir o revelar los secretos de la vida monástica, y aunque la Iglesia siempre intentó controlar estos escándalos, los relatos de monjas que lograron escapar nos permiten reconstruir una historia muy diferente a la versión oficial. Una de las historias más impactantes es la de Sor Mariana, una monja española del siglo XVII que dejó escritos detallando su vida dentro del convento. En sus memorias describe cómo las reglas eran tan severas que algunas monjas intentaban suicidarse para escapar de la opresión. También menciona que en varias ocasiones escuchó llantos y gritos provenientes de habitaciones selladas, donde supuestamente se encerraba a las monjas que habían cometido faltas graves. Otro caso interesante es el de Sor Benedetta Carlini, una monja italiana que llegó a convertirse en madre superiora de su convento en el siglo XVII. A lo largo de los años, sus visiones místicas y su supuesto contacto con seres divinos le otorgaron un estatus especial. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que muchas de sus experiencias no eran más que una tapadera para encubrir relaciones prohibidas dentro del convento. Cuando la Iglesia descubrió lo que estaba ocurriendo, Benedetta fue encerrada en una celda durante más de 30 años, hasta su muerte. Este caso muestra cómo, en muchos conventos, lo sobrenatural y lo terrenal se entremezclaban en formas inesperadas. A pesar de estos relatos, es importante recordar que no todas las monjas vivieron en condiciones de opresión. Hubo quienes encontraron en el convento una forma de educación, de escape de matrimonios forzados o incluso un espacio donde podían desarrollar su talento en la música, la literatura y el arte. Sin embargo, la existencia de estos casos oscuros nos lleva a cuestionar qué tan real era la imagen de pureza y devoción que la Iglesia intentaba proyectar. Pero aún hay más por descubrir. En la siguiente parte, exploraremos algunos de los documentos secretos que la Iglesia intentó ocultar, los testimonios de monjas que lograron escapar y los esfuerzos de la Iglesia por encubrir estos escándalos a lo largo de los siglos.
Los secretos de los conventos medievales no se limitaron únicamente a la corrupción interna y las prácticas clandestinas. A medida que la Iglesia intentaba controlar la narrativa de lo que ocurría dentro de estos recintos, ciertos documentos fueron ocultados, destruidos o simplemente ignorados por los historiadores oficiales. Sin embargo, en archivos eclesiásticos y registros judiciales antiguos, todavía se pueden encontrar fragmentos de la verdad que nos permiten reconstruir una historia mucho más siniestra. Uno de los documentos más intrigantes es el Liber Monialium Damnatarum, un manuscrito del siglo XV que detalla casos de monjas condenadas por romper sus votos. En este texto se narran historias de mujeres que fueron castigadas de maneras atroces por haber mantenido relaciones en secreto, haber huido del convento o haber sido acusadas de herejía. Se menciona, por ejemplo, el caso de Sor Agnes de Bethune, una monja que en 1478 fue acusada de prácticas impuras con un sacerdote local. La sentencia fue brutal. Fue encerrada en una celda sin ventanas y alimentada solo con pan y agua hasta que su cuerpo no pudo resistir más. Su muerte se registró como un acto de purificación. En otros casos, las monjas no eran castigadas con la muerte, sino con un destino igual de cruel, el encierro perpetuo. En el convento de Santa Úrsula, en Alemania, hay registros de monjas que fueron obligadas a vivir el resto de sus vidas en aislamiento total. Sus habitaciones fueron selladas y solo se les entregaba comida a través de una pequeña ranura en la puerta. Algunas de ellas dejaron mensajes desesperados grabados en las paredes, los cuales fueron descubiertos siglos después, durante remodelaciones del convento. ¿Pero qué llevó a la Iglesia a imponer castigos tan extremos? La respuesta radica en el temor al escándalo y en la necesidad de mantener una imagen de pureza absoluta. Para la sociedad medieval, la castidad de las monjas era un símbolo de la santidad de la Iglesia misma. Si una monja rompía su voto, no solo traía deshonra a su convento, sino que ponía en duda la autoridad moral de toda la institución. Es por esto que muchos de estos casos fueron ocultados con extremo cuidado. Cuando una monja quedaba embarazada, se recurría a medidas desesperadas para evitar que el escándalo se hiciera público. En algunos conventos se realizaban abortos en secreto, mientras que en otros los bebés eran abandonados en orfanatos o entregados a familias campesinas que nunca sabían el verdadero origen del niño. El convento de San Clemente, en Italia, fue objeto de una investigación en el siglo XVII, cuando se descubrieron restos de recién nacidos en los cimientos de una de sus capillas. Las crónicas de la época sugieren que estos bebés podrían haber sido el resultado de relaciones clandestinas entre monjas y sacerdotes, y que, para evitar su existencia, eran eliminados poco después de nacer. Este hallazgo no fue único. En Irlanda, en la década de 1990, se descubrieron fosas comunes en terrenos de antiguos conventos, lo que llevó a una investigación sobre las prácticas de estas instituciones. Aunque la mayoría de estos casos ocurrieron en siglos más recientes, sugieren un patrón que podría haber existido durante siglos. Pero si el destino de las monjas y los bebés no deseados era trágico, los casos de desapariciones dentro de los conventos son aún más perturbadores. En varias ocasiones, cuando una monja desafiaba la autoridad o amenazaba con revelar secretos, simplemente desaparecía. En el convento de Santa Clara, en España, se reportaron múltiples casos de monjas que, según los registros, se fueron en peregrinación y nunca regresaron. Sin embargo, historiadores han señalado que muchas de estas desapariciones podrían haber sido ejecuciones encubiertas. En ciertos conventos existían habitaciones ocultas o pasadizos subterráneos que se utilizaban para estos propósitos. Uno de los testimonios más aterradores proviene de un manuscrito anónimo del siglo XVI, conocido como las Crónicas de la Noche Santa. En este documento se relata el caso de una monja que descubrió un pasadizo secreto en su convento y, al explorarlo, encontró un pequeño cuarto donde yacían los restos de varias mujeres. Se cree que estas eran monjas que fueron castigadas por desafiar las reglas del convento y que fueron encerradas hasta morir. Pero los secretos de los conventos no solo se limitaban a sus propias murallas. Algunos de estos lugares tenían conexiones con figuras de alto poder dentro de la Iglesia y la nobleza, lo que les permitía operar sin temor a represalias. En Francia, durante el siglo XIV, se descubrió que ciertos conventos servían como centros de espionaje para la corona. Las monjas recibían información de confesores, clérigos y visitantes influyentes y la transmitían a la realeza. Esto convirtió a algunos conventos en puntos estratégicos, donde la política y la religión se entrelazaban de maneras peligrosas. Uno de los casos más documentados es el del convento de Saint-Denis, donde se dice que la Madre Superiora estaba en contacto con agentes del rey y proporcionaba información sobre tramas de conspiración dentro del Vaticano.
Este caso muestra cómo algunos conventos no solo eran centros de represión, sino también de intriga y poder. Pero incluso en los casos donde las monjas intentaban mantenerse alejadas de la corrupción, la presión de la Iglesia y de la sociedad las obligaba a vivir en un estado de vigilancia constante. Algunas de las cartas que han sido recuperadas de conventos medievales revelan los pensamientos y emociones de estas mujeres. En una de ellas, escrita en el siglo XIII por una monja anónima de un convento en Alemania, se lee: «Nos enseñan a orar, a cantar alabanzas y a mortificar nuestro cuerpo, pero nadie nos enseña a soportar el peso de un amor prohibido. ¿Cómo puede Dios querer que vivamos sin conocer la alegría de un abrazo? ¿Somos ángeles o prisioneras?». Este tipo de escritos muestran la lucha interna de muchas monjas quienes intentaban conciliar su fe con sus deseos humanos. Algunas lograban resignarse, mientras que otras buscaban formas de escapar, ya fuera en vida o en la muerte. Un caso que refleja esta desesperación es el de Sor María Clementina, quien en 1624 se lanzó desde lo alto del campanario de su convento en Portugal, dejando atrás una carta donde describía su sufrimiento. Su muerte fue declarada como posesión demoníaca, una forma conveniente de evitar que se investigaran las verdaderas razones detrás de su trágica decisión. A lo largo de la historia, la Iglesia ha intentado reescribir estos episodios, presentando la vida conventual como un camino de pureza y santidad. Sin embargo, los documentos, los testimonios y las investigaciones revelan que la realidad fue mucho más compleja y en muchos casos aterradora. Pero la historia no termina aquí. En la siguiente parte, exploraremos los intentos de la Iglesia por encubrir estos escándalos, los cambios en la vida monástica a lo largo de los siglos y las historias de aquellas monjas que lograron escapar y revelar la verdad. A medida que los siglos avanzaban y las sociedades cambiaban, la Iglesia se vio obligada a enfrentar los escándalos que amenazaban la imagen de los conventos. Pero en lugar de reconocer los abusos y reformar la vida monástica, en muchos casos optó por ocultar la verdad, destruyendo documentos comprometedores y endureciendo las normas internas para evitar filtraciones. Uno de los mecanismos más utilizados por la Iglesia para silenciar los escándalos fue la reclusión perpetua. Cuando un caso de corrupción o abuso dentro de un convento amenazaba con salir a la luz, las autoridades eclesiásticas actuaban con rapidez. Las monjas involucradas eran confinadas en celdas solitarias y declaradas mentalmente inestables o poseídas por el demonio. Esto no solo impedía que pudieran contar su versión de los hechos, sino que también servía para desacreditarlas en caso de que intentaran escapar. Uno de los ejemplos más claros de esta estrategia ocurrió en el convento de Santa Inés, en Italia, donde en el siglo XVII varias monjas fueron denunciadas por mantener relaciones con sacerdotes de alto rango. La respuesta de la Iglesia fue inmediata. Se organizó un juicio interno y se declaró que las monjas estaban bajo influencia demoníaca. Algunas fueron exorcizadas públicamente, mientras que otras fueron recluidas en habitaciones selladas, donde pasaron el resto de sus vidas sin contacto con el mundo exterior. Los documentos de este caso fueron ocultados durante siglos, pero en 1920 un historiador italiano encontró registros de confesiones forzadas y testimonios de testigos que confirmaban que todo había sido un montaje para proteger la reputación de los sacerdotes involucrados. Sin embargo, la reclusión no era la única estrategia utilizada por la Iglesia. En muchos casos, los escándalos eran ocultados a través de traslados forzados. Cuando una monja se volvía demasiado problemática o empezaba a hacer preguntas incómodas, era enviada a otro convento, preferiblemente en una región remota donde nadie la conociera. Allí, su historia se desvanecía y con el tiempo, su existencia quedaba olvidada. Este fue el destino de Sor Isabel de Toledo, una monja española que en el siglo XVI intentó denunciar la explotación de jóvenes dentro de su convento. Según documentos encontrados en archivos eclesiásticos, Isabel escribió varias cartas dirigidas a altos funcionarios de la Iglesia, pidiendo que se investigaran las condiciones en las que vivían las monjas. Su denuncia no fue bien recibida. En cuestión de semanas, Isabel fue declarada no apta para la vida conventual y enviada a un monasterio en una pequeña aldea de los Pirineos. Allí desapareció de los registros históricos. No se sabe si murió de causas naturales o si fue silenciada de alguna otra forma, pero su historia es un claro ejemplo de cómo la Iglesia manejaba las voces disidentes dentro de sus propias instituciones. Pero el control de la información no se limitaba solo a las monjas. En muchos casos, la Iglesia también ejercía una estricta censura sobre aquellos que intentaban investigar o publicar detalles comprometedores sobre la vida conventual.
Uno de los casos más notables ocurrió en el siglo XVIII con el historiador francés Jacques Lefebvre, quien dedicó años a recopilar testimonios y documentos sobre los abusos en los conventos de su país. Cuando intentó publicar su obra, la Iglesia intervino y logró que el manuscrito fuera confiscado antes de que llegara a la imprenta. Lefebvre fue acusado de herejía y obligado a retractarse públicamente. Su libro desapareció y solo fragmentos de sus escritos han sobrevivido hasta la actualidad. Sin embargo, a pesar de todos los intentos por encubrir la verdad, algunas historias lograron salir a la luz gracias a monjas que lograron escapar y contarlo todo. Uno de los testimonios más impactantes es el de Sor Magdalena de la Cruz, una monja española del siglo XVI que llegó a ser considerada una santa viviente debido a sus supuestas experiencias místicas. Sin embargo, tras años de veneración, se descubrió que su historia era una farsa y que detrás de su santidad se escondían oscuros secretos. Magdalena confesó que muchas de sus visiones y milagros habían sido falsificados para ganar influencia dentro de la Iglesia. Además, reveló que dentro de su convento existían redes de corrupción donde algunas monjas recibían privilegios a cambio de favores a altos clérigos. Su confesión fue un escándalo y aunque fue encarcelada, logró dejar registro de lo que realmente ocurría dentro de los conventos. Otro caso revelador es el de Sor María Luisa, una monja francesa del siglo XIX que logró escapar de su convento disfrazándose de hombre. Durante años había sido testigo de abusos y castigos extremos, y cuando vio la oportunidad, huyó y escribió un libro exponiendo lo que había vivido. Su testimonio fue uno de los pocos que lograron ser publicados en su época, y aunque la Iglesia intentó desacreditarla, su historia sirvió para que muchas personas empezaran a cuestionar la imagen idílica de los conventos. Pero si bien muchas de estas historias son estremecedoras, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué la Iglesia permitía que esto ocurriera? La respuesta está en el poder que estos conventos representaban. No solo eran centros de control religioso, sino también instituciones con enormes riquezas y conexiones políticas. Los conventos recibían donaciones, tierras y privilegios fiscales, lo que los convertía en estructuras de poder que la Iglesia necesitaba mantener a toda costa. Además, la represión de las monjas no solo respondía a motivos religiosos, sino también a una necesidad de controlar la sexualidad y la autonomía de las mujeres dentro de una sociedad dominada por hombres. Una monja rebelde que desafiara las reglas o intentara escapar no solo representaba un problema para su convento, sino que también cuestionaba el sistema patriarcal que regía la Iglesia y la sociedad en general. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha intentado limpiar su imagen, reformando la vida conventual y eliminando algunas de las prácticas más extremas. Pero los registros históricos y los testimonios de quienes lograron escapar muestran que, por mucho tiempo, los conventos fueron más prisiones que refugios espirituales. A medida que avanzamos en la historia, es inevitable preguntarnos cómo evolucionó la vida conventual después de siglos de secretos, escándalos y represión. ¿Desaparecieron por completo las prácticas oscuras dentro de los muros monásticos o simplemente se transformaron con el tiempo? En el siglo XIX y principios del XX, los conventos comenzaron a cambiar significativamente. Las estrictas reglas que alguna vez los convirtieron en prisiones comenzaron a flexibilizarse, en parte debido a la modernización de la sociedad y a la creciente presión de gobiernos y grupos humanitarios. Las reformas más importantes llegaron con la secularización. En muchos países, especialmente en Europa, los estados comenzaron a confiscar tierras y propiedades eclesiásticas, reduciendo el poder de la Iglesia sobre los conventos. Esto obligó a la vida monástica a adaptarse a un nuevo mundo, donde las monjas ya no podían ser encerradas por la fuerza ni sometidas a castigos extremos sin que el mundo exterior lo notara. Sin embargo, aunque las condiciones mejoraron, las sombras del pasado aún persisten. Hasta el día de hoy se siguen descubriendo casos de abuso y encubrimiento dentro de algunas órdenes religiosas. Uno de los casos más recientes ocurrió en Irlanda, donde en 1993 se destapó el escándalo de los Magdalene Laundries, instituciones dirigidas por monjas donde mujeres jóvenes eran enviadas por ser consideradas caídas en desgracia. Muchas de ellas fueron sometidas a trabajo forzado, abuso físico y psicológico en condiciones de esclavitud moderna. Las investigaciones revelaron que estos lugares operaron hasta bien entrado el siglo XX, lo que demuestra que, aunque las formas cambiaron, el control y la opresión no desaparecieron por completo. A pesar de estos horrores, en la actualidad existen muchas órdenes religiosas que han abandonado por completo las prácticas abusivas del pasado y han optado por una vida de fe más abierta y alineada con los valores modernos.
Las monjas de hoy tienen mayor autonomía, acceso a educación y en muchos casos pueden salir del convento si así lo desean. Sin embargo, el rastro de los abusos históricos sigue pesando sobre la reputación de la Iglesia y las historias de monjas que vivieron en condiciones inhumanas no pueden ser olvidadas. Por eso, es fundamental seguir investigando y sacando a la luz estos relatos, para que la historia no se repita y para que las víctimas de siglos de represión y silenciamiento finalmente sean reconocidas. Ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que la Iglesia ha hecho lo suficiente para reparar los daños del pasado? ¿O aún quedan muchos secretos enterrados tras los muros de los conventos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este video te impactó, ayúdanos a que más personas descubran la verdad. Dale me gusta, deja tu comentario, suscríbete a Viaje Divino y activa las campanas de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.